encontramos que W es un subconjunto y además decimos que W es subespacio vectorial, subespacio vectorial de V, ¿sí? Y nosotros dimos una definición para ello. Vamos a decir que W es un subespacio vectorial de V. Si solamente sí, W es distinto de vacío, ¿cierto? Y U y V que pertenece a W, entonces U más V pertenece a W. Y en el tercer caso, para un alfa que pertenece acá y U que pertenece a W, entonces alfa U también va a pertenecer a W. Si cumple esas tres condiciones, ¿cierto? Uno dice que es un subespacio vectorial. Para demostrar que es distinto de vacío, en realidad uno muestra que el cero vectorial pertenece a W. No solamente cualquier elemento, sino este. Entonces dijimos que ese era un subespacio. Otra cosa que vimos con respecto al subespacio es que para cualquier subconjunto, vamos a llamar alfa igual a V1 hasta Vn, es un subconjunto de W en primer lugar, ¿cierto? Podemos decir de que el generado por estos elementos, ¿cierto? Es, no, perdón, este no es W, este es V, ¿no? Un subconjunto de V, entonces el generado de alfa es un subespacio, para V. Eso era un teorema. Para cualquier conjunto no vacío, ¿cierto? Cualquier subconjunto no vacío de V, el conjunto generado por estos elementos va a ser un subespacio. ¿Donde qué cosa es el generado, ¿cierto? Voy a decir que U pertenece al generado de alfa, si solamente si U se puede escribir como una combinación lineal de C sub I por V sub I, desde I igual 1 hasta N. Entonces se puede escribir una combinación lineal de los elementos de alfa, ¿cierto? Cualquier elemento de U. Entonces U va a pertenecer a este conjunto generado. Y entonces, usando esta proposición, dice de que si W es subconjunto de V y podemos encontrar que W es el generado de un cierto conjunto, entonces W es subespacio de V. Y esta es otra forma para demostrar, que el conjunto es un subespacio del espacio vectorial. Si yo tengo que W en realidad es un conjunto generado por un cierto subconjunto de V, entonces decimos de inmediato que es un subespacio de V. Entonces, ya vemos que un sistema generador, entonces, son de esta forma, son combinaciones lineales de los elementos. Y entonces vimos de que hay ciertos sistemas generadores, ¿cierto? Que generan, podemos tener
podemos tener distintos conjuntos generadores para un mismo espacio vectorial. ¿Ya? Y por ejemplo, vimos de que en R2 podíamos tener que R2 estaba generado por el 1, 0 y el 0, 1, ¿cierto? Pero también podemos hacer, acuérdense que hicimos una forma de poder generar otros sistemas generadores, que era así, por ejemplo el 1, 0, el 1, 1, también va a generar R2. Que lo que voy a hacer, tomo el primero, lo dejo igual y después sumo los dos y entonces me deja el otro término. Entonces tengo ya por lo menos dos. Fíjense que si yo coloco así también 1,1 y 1, menos 1, ese también es un sistema generador. Ya habíamos visto otro ejemplo que era el 1,1, el 1, menos 1 y el 2,3. También era un sistema generador. Entonces fíjense que con este ejemplo de aquí también me doy cuenta de que no necesariamente todos los sistemas generadores tienen la misma cantidad de elementos. ¿Ya? Puede haber un sistema generador que tenga más elementos que otro. Eso no hay ningún problema. Ahora, la idea sería optimizar, ¿cierto? Este tipo de elementos. Y entonces, lo que nosotros definimos ayer fue qué cosa era linealmente independiente. Se escribe así o con mayúscula, LI. Vamos a decir de que un conjunto es linealmente independiente siempre y cuando, voy a poner B1, B2, B3 hasta Bn Bn son es un conjunto, es linealmente independiente. Si hubiera escrito los vectores sin conjuntos, diría son linealmente independientes, pero como los puse entre llaves, es un conjunto. Voy a decir que es linealmente independiente si todos sus elementos son linealmente independientes entre sí. Es decir, si C1, B1 más C2, B2 más hasta CNBN es igual al 0 en el espacio vectorial, solamente si es esto, si esta combinación lineal es válida solamente para cuando C1 es igual a C2 y todo esto es igual a Cn, que es igual a 0. Y este 0 es de los reales. Si C1, C2 hasta los Cn pertenecen al cuerpo. Acá. Puede ser, acuérdense que K puede ser los reales o los complejos. ¿Ya? Entonces, estos C1 hasta Cn son todos ceros. Ahí vamos a decir que estos vectores son linealmente independientes. En otro caso, decimos que B1 hasta Bn es linealmente dependiente. El conjunto de estos vectores va a ser linealmente dependiente siempre y cuando uno de los C sub i, de los C sub 1, C sub 2 a C sub n, sea distinto de 0. Ese es el otro caso. Es decir, existe
Existe un CSUI tal que es distinto de cero. Por lo menos uno, puede ser todo, puede ser uno. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Esta definición. Bueno, esta definición me va a servir para lo que viene ahora, que es la definición de base. ¿Ya? Y lo que eso quiero mostrar ahora. Entonces, ¿qué es una base? Definición, sea B un K espacio vectorial y alfa un subconjunto de B. Diremos que alfa es una base para el espacio vectorial. Es una base para el espacio vectorial B si cumple estas dos condiciones. Alfa es un sistema generador, es decir, ¿qué quiere decir que es un sistema generador? Quiere decir que alfa, así escrito, es igual a B, ¿cierto? Todas las combinaciones lineales de los elementos de B son todos los elementos de B. Eso es un sistema generador. Y alfa es un conjunto linealmente independiente de B. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente la definición recién, que si alfa es de B1 a Bn, entonces si C1, B1 más B2, perdón, C2, V2 más hasta Cn, Bn es igual a 0, eso debe implicar que C1 es igual a C2 y todo esto es igual a Cn igual a 0. Eso quiere decir que sea linealmente independiente. Si cumple estas dos condiciones al mismo tiempo, voy a decir que alfa es una base para el espacio vectorial. Es decir, es como uno puede pensar, es como lo que necesito, lo mínimo que necesito, los mínimos elementos que necesito, los mínimos vectores que necesito para poder representar a todos los elementos del espacio vectorial. Fíjense que en el caso que nosotros teníamos, no sé si voy a poder volver a mi pizarra. A ver. Ahí está. En el caso que teníamos acá, ¿cierto? Teníamos 4 opciones para ver de qué son sistemas generadores para R2. Pero me doy cuenta que este tiene más vectores. Y si uno lo ve, nosotros lo estudiamos y vimos que este conjunto es linealmente dependiente. Este es 2 y 3. Entonces, esto ya no sería una base para R2. Pero este sí es un sistema generador más linealmente independiente. Este es un sistema generador más linealmente independiente. Y este es un sistema generador más linealmente independiente. Así que estos tres son base, es una base para R2. Este también es una base para R2 y este también es una base para R2. Y esta de acá es un sistema generador, pero no es linealmente independiente. Es decir, es sistema generador más linealmente dependiente. Así que esto no es fácil. Entonces, con este ejemplo vemos de que en realidad hay varias bases para R2. Podemos elegir la que queramos, pero por lo menos la cantidad de elementos, todos son iguales. ¿Ya? Esa es la cantidad mínima de elementos que puedo representar, ¿cierto? Todos los elementos de R2.
Ahora quiero salir de aquí. Ah, ahí sí. Ya. Entonces, pensando ahora en nuestra función, ¿cierto? Corchete, la relación corchete, ¿cierto? Tomo elementos en el espacio vectorial y los lleva a las matrices de n cruz 1, ¿cierto? Donde toma un vector, un elemento, y la matriz, lo que hay dentro de la matriz, sus entradas son los coeficientes, ¿ya? Si yo escribo U con respecto a la base alfa, con respecto a alfa en un sistema generador, entonces U va a ser escrito como A1, B1, más A2, B2, más hasta AN, BN, ¿ya? Y estos, que son los coeficientes, son las entradas de la matriz. Bueno, esa suma se puede escribir, ¿cierto?, con sumatorio. Si pasa que esta función es una función biyectiva, entonces nuestro conjunto alfa de sistemas generadores en realidad es una base para el espacio vectorial. Bueno, veamos algunos ejemplos. Entonces, dice B igual a Kn. Acuérdense que Kn puede ser Rn o puede ser Cn. ¿Ya? Si vemos que es Rn, nosotros ya vimos que esto era un sistema generador. E1, E2 hasta En eran vectores, ¿cierto?, en Rn, de la forma que E1 es igual a 1,0000. E2 va a ser igual a 0,1,00000. E3 va a ser igual a 0,0,1000. Y así hasta el En, que va a ser igual a 0, 0 hasta 1. Entonces, este sistema generador se puede escribir como una combinación lineal, ¿cierto?, de los elementos de B, del espacio vectorial. Y entonces, si veo con respecto a la función corchete, ¿cierto?, me quedan los términos ahí. Y me doy cuenta que en realidad esto es una función biyectiva, porque si yo tomo elementos aquí, ¿cierto?, su imagen van a ser justo las mismas entradas. Entonces es inyectiva, ¿cierto? Y además va a ser biyectiva porque todos los elementos del espacio vectorial, que va a ser Rn, va a estar representado acá. Así que también va a ser sobreyectiva. Entonces, esta no solamente es un sistema generador, sino que se llama base canónica. Es la base canónica para Kn. Si lo pensamos en los complejos, acuérdense que los complejos tienen dos coordenadas, así que en vez de tener n entradas, voy a tener 2 en entradas. Porque por cada entrada o coordenada aquí, ¿cierto?, tenemos 2. Así que van a ser la misma representación, pero con mayores posiciones solamente. Ahora, las matrices de N cruz S, acuérdense que nosotros habíamos visto un sistema generador llamado SUIJ, donde lo que hace el SUIJ le coloca un 1 en la entrada IJ. ¿Ya?
Ese es el conjunto y me falta escribir aquí que el EIJ vale 1 si en IJ, en IJ y 0 en otro caso. Entonces solo vale 1 en la posición. Entonces yo le llamo E11, entonces la posición 1100 es 1 y las demás son 0. En 12, aquí si N y S vale 2, voy a tener 4 matrices canónicas, ¿cierto? Y se van a escribir así. Entonces cualquier matriz de 2 por 2 se puede escribir como combinación lineal de ellas, ¿cierto? Y me doy cuenta de que, bueno, esa es la combinación lineal, así que este es un sistema generador. Y lo que me falta ver es si es linealmente independiente. Bueno, veamos que sea linealmente independiente. Entonces, ¿cómo sería el 0 acá? El 0 sería 0, 0, 0, 0. Yo quiero que esto sea C1 por 1, 0, 0, 0 más C2 por 0, 1, 0, 0 más C3 por 0, 0, 1, 0 más C4 por 0, 0, 0, 1. Si yo multiplico acá y sumo las matrices, me va a quedar C1, C2, C3, C4. Entonces tengo una igualdad de dos matrices, ¿cierto? Para que sean iguales estas dos matrices, cada entrada tiene que ser igual, así que 0 es igual a C1, 0 es igual a C2, 0 es igual a C3 y 0 es igual a C4. Entonces ya tengo que todos los coeficientes son 0. Entonces lo que encontré es que este conjunto de las matrices E11, E2, E12, E21 y E22 es linealmente independiente. Entonces este conjunto es linealmente independiente y además genera, porque para cualquier matriz se puede escribir como una combinación lineal de ellos y por lo tanto es una base y se llama base canónica para las matrices. En este caso para la matriz de 2 por 2, pero se puede generalizar para cualquier matriz de cualquier orden. En el tercer ejemplo, voy a tomar P de alfa, o sea, P de infinito, como este conjunto que tiene infinitos elementos. Este dice que la vamos a llamar la base canónica de los polinomios con coeficiente en el cuerpo K. Aquí estamos en K de X. K de X es el conjunto o el espacio vectorial de polinomios. Polinomios. De cualquier grado. Cualquier grado. O sea, aquí están todos los polinomios, por eso no sale un n. Todos los polinomios. Entonces, una base para este espacio vectorial van a ser de esta forma, que también necesito que sea infinito porque necesito de todos los grados. Entonces va a ser 1, x, x cuadrado, x cubo, x 4, x elevado a 100, x elevado a 1000. Todas las formas posibles de polinomio. Pues los polinomios se van a escribir así, ¿cierto? Es un polinomio, ¿cierto? Con un cierto grado, que obviamente en este caso, pero tiene hasta un cierto t. Entonces, este polinomio yo lo puedo escribir como una combinación lineal de los elementos de acá. Esto va a ser igual a 0, a 0 por 1, más a 1 por x, más a 2 por x cuadrado, más hasta el at por xt, más
0 por x más 1 y así sucesivamente todos los demás. Entonces, este polinomio lo puedo escribir como una combinación lineal de nuestro sistema generador, que es infinito, ¿cierto? De un cierto grado todos los coeficientes son ceros y entonces, y los otros anteriores son exactamente los coeficientes que son del polinomio. Entonces, este conjunto genera el polinomio y el cero polinomial, es decir, 0 más 0x más 0x cuadrado, por ejemplo, ese polinomio va a ser una combinación, necesito que sea una combinación lineal, C1 más S0 más C1x más C2x cuadrado, así sucesivamente. Este polinomio puede ser de grado 2 o de grado n, ¿cierto? Pero fíjense, como todos los coeficientes son ceros, hace estrictamente de que todos estos coeficientes también sean ceros. Entonces todos los SUI son igual a ceros. Para todo i mayor que o igual que 0. Entonces ahí yo muestro de que es linealmente independiente. Entonces aquí yo muestre que genera y aquí que es linealmente independiente. Y por lo tanto, este es una base, es la base canónica para el espacio vectorial de los polinomios. En particular, uno mejor trabaja en vez de todos los polinomios, uno trabaja en Kn de x, que son los polinomios hasta el grado n. Entonces, si yo tengo una base finita, ¿cierto? Que va a ser hasta xn, y fíjense que se comporta exactamente igual que la anterior, solo que ahora tengo una cantidad finita. Entonces, también va a ser una base, pero ahora para el espacio vectorial de los Kn de x. Son los polinomios con grado menor o igual que n. Entonces ya nos dimos cuenta, ¿cierto? Que encontramos bases, que son todas las bases canónicas para los Kn o los Rn, las matrices y los polinomios. Y como les decía también, estos son bases canónicas, tienen un cierto apellido. No solamente son bases, sino son bases canónicas, que son como las bases triviales. Eso quiere decir dos cosas. Una es que todo espacio vectorial tiene una base asociada, así que no es que hay un espacio vectorial de que no tenga una base, porque por lo menos tiene la canónica. Así que todo espacio vectorial tiene base, y vamos a escribir acá con rojo. Todo espacio vectorial tiene una base. Tiene por lo menos una base. Una base. ¿Cuál? La base canónica. Entonces, todo espacio vectorial tiene por lo menos una base. Y la otra cosa es, bueno, ese por lo menos ya está diciendo de que todo espacio vectorial tiene más de una base. Más de una base. Bueno, ahí lo dice, por lo menos una base. Decir que no es, todo espacio tiene más de una base. Eso es lo otro. ¿Y por qué puedo asegurar eso?
Bueno, ahí lo vamos a ver la construcción de base, pero un indicio es que cuando nosotros teníamos un sistema generador, ¿cierto? Por ejemplo, V1, V2, un sistema generador para un espacio vectorial, ¿cierto? Podíamos encontrar otro por construcción, ¿cierto? Que era de la forma V1, V1 más V2. Eso también era otro sistema generador. Y si me doy cuenta, tiene la misma cantidad de elementos, así que puede ser que también es linealmente independiente. Y va a ser linealmente independiente también. Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, que tenga más de una base, sí, porque podemos tener una y podemos generar otras. Así que no es única la base, eso estoy tratando de decir, y no es que no tenga tampoco. Bueno, vamos a ver la construcción. Si tengo una base para un cada espacio vectorial, una base alfa, ¿cierto? Entonces beta, que va a ser igual a W1, W2, WN, donde todos los WJ se escriben como una combinación lineal de los elementos de alfa, o sea, no quiere decir de que estos son elementos distintos. Dice que alfa es una base, entonces voy a elegir elementos en B, ¿cierto? Y como son elementos de B y alfa es una base, estos elementos de beta son combinaciones lineales de elementos de alfa. ¿Ya? ¿De qué forma? Por ejemplo, fíjense que aquí dice WJ es igual a I igual a 1 hasta J de A sub I por B sub I. ¿Ya? Entonces voy a construir o voy a encontrar este conjunto beta asociando elementos de alfa. Entonces, W1 va a ser igual a A1 por B1, porque es de I igual 1 hasta 1, así que solamente 1. Después, si J vale 2, el W2 va a ser desde I igual 1 hasta 2, así que va a ser A1 B1 más A2 B2. Bueno, aquí están. W1 va a ser A1 por B1, W2 va a ser A1 B1 más A2 B2, W3 va a ser la suma de los tres, y bueno, el WN va a ser la suma de todos. Este no es WN, sino que este es VN. VN. Entonces el teorema dice construcción de bases. Entonces si tengo una base, voy a construir otra de esta forma. Voy a tomar el primer elemento de B1, pero lo voy a multiplicar por un escalar. Fíjense que en realidad son linealmente dependientes los dos, el B1 y el W1, porque el W1 es una multiplicación por escalar del B1. Pero no importa, porque yo no voy a juntar estos dos conjuntos. Estoy creando uno nuevo. Entonces, estoy tomando A1 por B1, A1, B1 más A2 más B2, y así le voy agregando un término, hasta agregarle todos los términos del conjunto alfa. Entonces, vamos a ver de que este conjunto beta sea linealmente independiente. ¿Cómo vemos que sea linealmente independiente? Necesitamos ver, veamos que beta es linealmente independiente. ¿Qué significa eso? Significa que C1 por W1 más C2 por W2 más hasta CN WN
es igual al 0 vector. ¿Cierto? Yo quiero que sea eso igual y quiero que para este tenga una sola representación y eso es que todos los coeficientes sean 0. Pero acuérdense de que W1 se puede escribir en función de los vectores de alfa. Así que esto es C1 por A1B1 más C2 por A1B1 más A2B2 y así sucesivamente hasta Cn A1B1 más A2B2 más ANBN va a ser igual a 0 vector. Muy bien, entonces voy a agrupar todos los B1. Va a ser C1, B1 más C2, no, perdón. S1A1 más C2A1 más todos ellos hasta CNA1, eso va a ser B1, más, aquí no hay B2, aquí sí, así que va a ser C2A2 más C3A2 más CN por A2 por B2 más, ¿cierto? Y así sucesivamente. Aquí en el B3, ¿cierto? Para factorizar B3 no voy a tener C1, no voy a tener C2 y voy a tener C3, vamos a hacer otro. Vamos a tener C3, A3, A3, C4, A3, hasta CNA3 por B3. Bueno, y así sucesivamente hasta llegar el último término. Fíjense que aquí tengo de C1 hasta Cn, aquí tengo de C2 hasta Cn, aquí tengo de C3 hasta Cn, y entonces el último va a haber solo uno, que va a ser Cn AN, ANBN. Y eso es igual a 0. Entonces, para que sea 0, ¿cierto? Para que sea 0, así, para que sea 0, D1 tenemos que acordarnos de que alfa es base. Así que como alfa es base, todos los que están multiplicando por los vectores son 0. Entonces esto es 0, esto es 0, esto es 0. Todos son 0. Eso quiere decir que Cn a n es igual a 0, Cn menos 1 por a n menos 1 más Cn por a n menos 1 es igual a 0. Y así sucesivamente hasta C1 a 1 más C2 a 1 más hasta Cn a 1 es igual a 0. Todos estos términos son iguales a 0. ¿Cierto? Entonces, eso quiere decir de que este es igual a 0. Quiere decir que Cn es igual a 0 o AN es igual a 0, ¿cierto? De aquí sale que Cn menos 1 más Cn.
es igual a 0 o a n menos 1 es igual a 0. Y este de acá dice que C1 hasta Cn es igual a 0 o A1 es igual a 0. Todo esto se cumple, ¿cierto? Y me doy cuenta entonces de que, por ejemplo, ¿qué pasa si estos son ceros? Bueno, estos son ceros por la condición de que alfa es base. Estos AN son los mismos que anteriormente, así que son ceros para el cero. Así que eso vale. ¿Qué pasa si ahora esto es cero? Si este es cero, quiere decir que este es cero y entonces quiere decir que Cn menos 1 es cero. Y así puedo seguir hasta decir que este es 0, el anterior también, el anterior, y entonces al final voy a decir que C1 también es 0. Entonces todos estos son ceros y además puedo decir que si este es 0, puedo encontrar todos los demás que también son 0. Si AN es 0, ¿cierto? Si el AN es 0, no, está bien. Ya, entonces tengo estos ceros, ¿cierto? Y si este es 0, puedo empezar a encontrar todos los demás, ¿cierto? Si este Cn es 0, entonces este es 0 y por lo tanto el anterior también tiene que ser 0. Después, el que sigue, voy a tener tres términos. Voy a tener Cn menos 1, no, Cn menos 2, An menos 2, más Cn menos 1 por An menos 2, más Cn por An menos 2. Y eso va a ser 0. Entonces voy a tener que Cn menos 2 más Cn menos 1 más Cn es igual a 0 o a n menos 2 es igual a 0. ¿Ya? Y entonces, como ya tengo que este es 0 y encontré que ese es 0, entonces estos dos son 0, por lo tanto este va a ser 0. Y así voy a poder encontrar todos los términos. Bueno, aquí está escrito más ordenado. Voy a tener, ¿cierto? Como les decía, esta es la combinación lineal que tiene que ser igual a 0. Y como los W se escriben en función de los elementos de B, lo voy a reemplazar. Este es W1, este es W2 y este es WN. Entonces, aquí factorizo, fíjense que va a factorizar por B1 hasta Bn, pero también factorizo por el A1, el A2 y el AN. Porque me doy cuenta que si factorizo por B1 me va a quedar C1 por A1, C2 por A1, Cn por A1. Entonces puedo factorizar por A1. Y me queda eso de ahí. Y yo sé que alfa es linealmente independiente, ¿cierto? Entonces, tengo esa igualdad y por lo tanto necesito, yo sé como alfa linealmente independiente que esto pasa. ¿Cierto? Que los coeficientes, este coeficiente tiene que ser 0, este coeficiente tiene que ser 0, aquí falta el B2, y este coeficiente aquí también tiene que ser 0, porque alfa es una base y en particular es linealmente independiente. Si en un cierto caso los A sub i son distintos de 0, ¿cierto? Si los A sub i son distintos de 0, la condición es que estos son todos distintos de 0, entonces la condición es que estas sumas tienen que ser 0 y son como les decía anteriormente. Acá. Nosotros habíamos puesto, fíjense que pasa eso. Entonces hay dos opciones, o estos son iguales a 0 o eso es igual a 0. Entonces lo que se hace para poder demostrar
es pensar y suponer de que los A sub i sean distintos de cero. Si los A sub i son distintos de cero, este no pasa y por lo tanto necesito, para que sean cero, necesito que esta parte siempre pase. Y si eso pasa, quiere decir de que todos los C sub n son iguales a cero. C sub n es igual a cero, C sub n menos 1 es igual a cero. Y puedo encontrar todos hasta el C sub 1 igual a cero. Y entonces tengo de que los C sub i o los C sub 1 hasta C sub n son todos cero, que son estos de aquí. Y por lo tanto, yo tengo que beta es linealmente independiente. Ahora, para ver que beta es un sistema generador, lo que nosotros tenemos que hacer es considerar un elemento, un vector, en el espacio vectorial, tal que se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de beta. Entonces, a ver, lo voy a escribir aquí en el otro lado. Entonces, lo que nosotros queremos, ahora queremos mostrar que beta es un sistema generador. Entonces, sea U que pertenece a B. Entonces, para que sea un generador, U tiene que ser escrito como una combinación lineal de los elementos de beta. C2, W2 más CNWN. Pero acuérdense que el W está construido en función de los elementos de alfa. Entonces W1 va a ser A1, B1, C2 va a ser A1, B1 más A2, B2, más, y el último va a ser CN A1, B1 más A2, B2 más hasta ANB. Que lo que dice ahí es que hay que pensar, ¿cierto? Sabemos que alfa es base para B. Entonces, entonces genera, ¿cierto? Entonces, alfa es un sistema generador para B. Entonces, eso quiere decir de que para todo U en B, U se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de alfa. Beta 1 más B2, B2 más hasta Bn, Bn. Entonces tenemos dos formas de escribir el mismo U. Esta y esa. ¿Cierto? Entonces, tenemos que, luego, tenemos que C1, A1, B1 más, bueno, escribámoslo con los vectores mejor. Voy a factorizar por B1 y por A1. Va a ser A1, C1 más C2 más hasta Cn por B1 más A2, C2 más C3 hasta más Cn por B2 más AN CNBN. Todo eso es igual a
B1, B1, más B2, B2, y así hasta BN, B. Entonces, si yo tengo que estos son dos iguales, ¿cierto? Estoy diciendo que estas coeficientes tienen que ser iguales. Entonces, A1 por C1 más C2 hasta Cn es igual a B1, A2 por C2 más C3 hasta Cn es igual a B2, y así sucesivamente hasta AN, Cn tiene que ser igual a Bn. ¿Qué es lo que yo quiero saber? El B1 son elementos que yo ya sé porque B1 hasta Bn es una base, es un sistema generador. Entonces lo que yo en realidad debo encontrar son los Cn. Esas son mis incógnitas. Entonces de aquí tengo que Cn es igual a Bn partido por An. El término anterior de esto sería An-1 por Cn-1 más Cn es igual a Bn-1. Entonces, como yo encontré este, voy a poder encontrar el anterior, ¿cierto? Voy a encontrar Cn-1. Cn-1 más Cn es igual a Bn-1 partido por An-1. Entonces, Cn-1 es igual a Bn-1 partido por An-1 menos Cn, pero Cn es Bn partido por An. Y así puedo encontrar todos los demás, ¿cierto? Despejando este pongo está el anterior y el anterior. Y así puedo encontrar todos los demás. Y entonces me queda que aquí tengo este sistema, ¿cierto? Con los coeficientes, ya está dividido por el A1, el A2 y el AN. Están ahí. Y entonces el Cn vale esto. El anterior el que encontré, ¿cierto? Y el C3 voy a poder encontrarlo de esa forma. El C2 así y el C1 así. Y así entonces finalmente los vectores, ¿cierto? Si un vector B o U se puede escribir como una combinación de los elementos en la base B, se pueden escribir así entonces de esta forma los mismos vectores, ¿cierto? Pero con respecto al conjunto beta. Y por lo tanto, el conjunto beta genera a todos los elementos del espacio vectorial. Así que entonces beta va a ser una base. Entonces beta es una base también para B. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? El beta está por acá. Si yo tengo una base para un espacio vectorial, podemos encontrar otra construyéndola así. El primer elemento va a ser el primer elemento del alfa multiplicado por un escalar, el segundo la combinación lineal de 2, el tercero es la combinación lineal de 3 y el último va a ser la combinación lineal de todos los elementos del conjunto alfa. Y este conjunto nuevo va a ser una base para el mismo espacio vectorial. Entonces, si yo tengo una base, puedo encontrar otra base, ¿cierto? Que me dé el resultado. Eso. Creo que son las 9. ¿Tiene alguna duda? Consulta. Podríamos hacer un ejemplo, el pequeñito. Por ejemplo, vamos a poner R3. Supongamos que tenemos a R3 y entonces su base canónica es 1, 0. Perdón. Como en R3. 1, 0, 0.
0, 1, 0 y 0, 0, 1. Y entonces una base que podemos construir puede ser podemos dejar el 1, 0, 0 igual, ¿cierto? Podemos sumar aquí estos dos, va a ser 1, 1, 0. Y después sumamos los 3 y el 1, 1, 1. Esa entonces va a ser una base para R3. ¿Qué hice? Aquí dejé el primero igual, ¿cierto? El segundo fue que sumé los 2 y el tercero sumé los 3. Entonces hago otra base, sumé 1. Un beta 2 podríamos, como dice, podría multiplicarlo por un escalar, así que puede ser 2, 0, 0. Después el 2, 0, 0 con el, vamos a multiplicar por 2 aquí y por 3 acá. Entonces va a ser 2, 3, 0. 2, 3 y este es 4. Así que va a ser 2, 3 y 4. Entonces esto también tendría que ser una base para el R3. Entonces W1 es igual a 2 por 1, 0, 0. W2 es igual a 2, 1, 0, 0 más 3, 0, 1, 0. Y el W3 va a ser 2, 1, 0, 0 más 3, 0, 1, 0 más 4, 0, 0, 1. Ya, y esos son los elementos de beta 2. Entonces, fíjense que así yo puedo encontrar muchas bases para el mismo espacio vectorial. Ahora sí, yo creo que aquí un poquito más claro. Ya, bueno, lo dejamos hasta aquí entonces. Que estén bien. Nos vemos mañana. Cuídense, profe, que tenga un buen día. Gracias. Igual.